Pues tanto gusto volver a verles. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este tema de arreglos de memoria bidimensionales utilizando el software de Raptor. Pues bien, miren, un arreglo de memoria bidimensional es una estructura de datos que permite almacenar un conjunto de elementos que tienen las mismas características técnicas en celdas contiguas de la memoria RAM, relacionadas por tener el mismo identificador. La diferencia con los arreglos de memoria unidimensionales es lo que voy a leer a continuación. Cada celda puede referirse mediante el mismo nombre de variable y dos subíndices que indican el lugar o posición matricial, hablando de filas y columnas. Los corchetes son caracteres que acompañan a manera de sufijo a los identificadores variables, que son arreglos de memoria bidimensionales. Miren, vamos a pensar, para poner un ejemplo del área de matemáticas, pensemos en un sistema de ecuaciones lineales, donde tenemos tres incógnitas, x, y y z, ¿verdad? Es una ecuación igualada a 0, ¿sí? Y vean, estos coeficientes que acompañan a las incógnitas x, y y z, ¿sí?, se pueden llevar a un arreglo matricial, tal y como lo estamos viendo en esta parte, ¿verdad? En la parte de arriba, aquí al lado izquierdo, tenemos el sistema de ecuaciones lineales con sus respectivos coeficientes. Por eso esta matriz, que le podemos llamar matriz de los elementos, y desde el punto de vista matemático le llamamos matriz de coeficientes, ¿verdad? Donde precisamente los números que acompañan a las variables se colocan de manera matricial, ¿no? También viéndolo desde el punto de vista de la matriz de posiciones, entonces tenemos, por ejemplo, el número 50 que estoy señalando aquí está en la fila 1, columna 1. El 120 está en la fila 3, columna 2. Y así sucesivamente. Entonces, de esta manera tenemos la matriz de elementos y la matriz de posiciones, ¿no? Si lo viéramos como una representación matemática, hablando ya de fila y columna, el elemento, y así es como lo podríamos ver desde el punto de vista, perdón, en una representación matemática. Veamos cómo está. Aquí están la variable se llama matriz, y entre corchetes está 1,1 indicando primero la fila y posteriormente la columna. Es una convención, es una convención que se da así, donde, insisto, el primer número entre corchetes va a venir a representar a las filas y el segundo número a la columna. Entonces, veamos. Hablando de un ejemplo de conjunto de datos similares. Por ejemplo, pensemos en una empresa que tiene 5 sucursales y que desea capturar las ventas mensuales de cada una de ellas. Podríamos tener un arreglo de 5 por 12 o de 12 por 5, ¿verdad? Obviamente el número 5 indicaría la sucursal, y el número 12 indicaría el mes, los meses del año, ¿verdad? Desde enero hasta diciembre. A partir de esta información tendríamos una matriz de 60 elementos. Al multiplicar 12 por 5 tendríamos 60 elementos. Y a partir de ahí se puede generar mucha información. Por ejemplo, las ventas totales anuales de todas las sucursales, o la venta anual de todas las sucursales, ¿verdad? O por sucursales, ¿verdad? La venta anual de cada, la venta total de todas las sucursales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí podríamos hacer una serie
ya sea que se sume por fila, que se sume por columna, me va a dar una información diferente, o si sumo los 60 elementos de la matriz, pues me da otra información, ¿verdad? Entonces, esto solamente es para representar un poco cómo puede darse, cómo pudiera manejarse en qué tipo de problemas podemos aplicar los arreglos matriciales. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver diversos ejemplos muy sencillos en un principio, solamente para que vayamos quizá comprendiendo cómo funciona a la hora de llevar una representación matricial en Raptor, ¿verdad? Tenemos nuestra función main, donde tenemos el clear console, y tenemos un módulo que tiene un parámetro que se llama matriz, así se va a llamar la variable, y otro que se llama imprimir elementos. Dentro de asignar elementos, veamos, es un módulo que tiene un parámetro de salida. Este parámetro es la variable coeficiente, y aquí solamente estoy representando una matriz de 2 por 2, donde vemos entonces que tenemos nuestra variable coeficiente entre corchetes, la posición de filas y luego la columna, ¿sí? Y al final de cuentas, los elementos almacenados en la variable coeficiente se regresan al main y se asignan a la variable receptora, donde la variable receptora precisamente se llama matriz. Esos elementos, que en este caso son solamente 4 elementos, ¿verdad? Porque es una matriz de 2 por 2, esos elementos van a viajar o van a ir como parámetros de entrada al módulo imprimir elementos. Si, en este caso podremos ver aquí en main, ¿verdad? Matriz es la variable receptora de los elementos de arreglo, perdón, aquí es arreglo bidimensional, vamos a corregir, ¿sí? De los elementos del arreglo bidimensional. Y aquí la variable matriz en este módulo es una variable emisora, es decir, es un parámetro de entrada, ¿verdad? Lleva los elementos del arreglo hacia el módulo. Ahora veamos, imprimir elementos. Dentro de imprimir elementos, la variable toma como nombre matriz local, ¿sí? Y entonces aquí estamos imprimiendo los elementos de cada uno de las celdas. Vean ustedes aquí, a la hora de imprimir en el output, tenemos que manejar el nombre del parámetro de entrada entre corchetes 1,1. Vamos a correr el programa y veamos. Primero me imprimen los elementos. Voy a ponerlo acá. ¿Sí? Primero me imprime los elementos de manera que son estos 4 output. Miren, estos 4 outputs que estoy poniendo en rojo son los que está imprimiendo y lo que tengo aquí en azul. Y luego viene este mensaje que dice mostrar los elementos en forma matricial. Ahí está esta línea. Y luego está cómo se está imprimiendo, ¿sí? Vean ustedes. Ahora voy a mostrar estos otros 4 outputs, ¿sí? Para que vean cómo se está imprimiendo, y son estos otros 4 elementos, ¿sí? Estos 4 outputs que están en rojo es lo que me permite aquí. Aquí quizá lo único que hay que ver es cómo tengo que desactivar la casilla en current line. Si ustedes se dan cuenta, en este primer output y en este tercer output estoy desactivando la casilla en current line para que me imprima de manera que tenga parecido a una matriz, ¿no? Entonces, de esta manera
estamos imprimiendo, estamos asignando elementos e imprimiendo elementos donde ustedes podrán ver lo que está dentro de los corchetes son números arábigos. Tanto en asignar como en imprimir elementos están los números arábigos. Eso indica que son subíndices estáticos, se les dice. Insisto, si los elementos que están entre corchetes son números, se les dice que son subíndices estáticos. Esto me va a llevar al siguiente ejemplo, donde vamos a ver subíndices dinámicos. Aquí ya tenemos otro ejemplo, ¿sí? Tenemos exactamente la misma situación, pero ahora veamos lo siguiente, ¿verdad? Vamos a ver que, por ejemplo, en asignar elementos, en lugar de tener entre corchetes números arábigos, tenemos variables, en este caso la variable i y j, ¿sí? A esto, cuando sucede esto, se le dice que son subíndices dinámicos, ¿sí? Insisto, son subíndices dinámicos. Pues bien, aquí hay que hacer una aclaración, ya lo habíamos comentado. Por convención se utiliza la variable i para las filas o renglones y la j para las columnas. Y entonces aquí lo que vemos es el 50 se está asignando en la posición 1, j de la variable coeficiente. Y así sucesivamente, vean que se incrementa la j y entonces este 60 se va a asignar en la posición 1,2. Y así sucesivamente. Vamos dándole esos valores nuevos tanto a la i como a la j para que se vaya modificando la posición, y de esta manera estamos almacenando nuestros datos. Luego en imprimir elementos sucede algo semejante. Aquí solamente estamos mostrando los elementos de manera matricial, pero vean aquí las variables i y j, y al momento de imprimir, ¿sí? Y tenemos que desactivar la casilla enQRName. Corremos este programa y veamos ahora esto. Entonces, aquí solamente es, insisto, poner énfasis en que estamos manejando subíndices dinámicos. Esto me va a llevar a otro ejemplo, donde ahora en lugar de asignar los valores, vean ustedes aquí, voy a poder capturar los elementos. Estamos también manejando la i y la j, y vean aquí en el input, ¿sí? Aquí en el input también tenemos la variable coeficiente, ¿sí? O el parámetro de salida, que es coeficiente de i, j, y aquí yo puedo correr el programa, y entonces ya puedo yo, ¿sí?, poner o escribir o capturar los elementos. Vean ustedes, aquí me está diciendo captura el elemento 1,1, le doy un 10, le doy un 20 en el 1,2, le doy un 30 en el 2,1 y le doy un 40 en el 2,2. Y entonces tenemos esta situación, ¿verdad? Tenemos esta situación donde estamos imprimiendo los elementos de la matriz. Vamos a volver a ver cómo se captura, insisto, coeficiente es el parámetro de salida. Entonces aquí yo empiezo a capturar, ¿sí?, con un input, y vean aquí está la variable coeficiente y j en todos los input, y eso es lo que me permite capturar. Obviamente estos tres ejemplos que les he dado son ejemplos poco flexibles, ¿sí? Insisto, son ejemplos poco flexibles. ¿En qué sentido? Que el número de elementos siempre es estático, es decir, son 4 elementos, porque estamos hablando de una matriz de 2 por 2. Voy a llevar otro ejemplo, donde este último ejemplo que voy a mostrar en este tutorial ya es un ejemplo más flexible, porque vean lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos un módulo que dice capturar dimensión. ¿A qué nos vamos a referir como dimensión?
va a ser, por ejemplo, aquí al momento de que yo corra el programa me va a preguntar cuál es la dimensión del arreglo matricial. Si yo le doy 3, en realidad va a ser una matriz de 3 por 3, lo cual implica que son 9 elementos. Si yo escribo un 4, va a ser una matriz de 4 por 4, lo cual implica que son 16 elementos. Y si yo capturo un 5, implica que es una matriz de 5 por 5, lo cual viene a ser 25 elementos. Entonces, esto es lo que va a hacer en primera instancia. Vean ustedes aquí, capturar dimensión. Y luego ya me va a permitir capturar los elementos dependiendo de la dimensión, ¿sí? Vean ustedes que aquí en el módulo capturar dimensión, el parámetro de salida precisamente se llama dimensión, pero ese valor almacenado en dimensión se almacena en la variable máximo. Esta variable máximo es un parámetro de entrada y matriz va a ser un parámetro de salida. Veamos cómo están en capturar elementos. Primero, aquí la ventaja es que ya puedo utilizar dos loops. Vean, aquí está el primer loop y el segundo loop. El primer loop va a tener control sobre los renglones o lo que se llaman también filas, y el segundo loop va a tener control sobre las columnas. Entonces el primer loop se va a referir a la I, que son las filas o renglones, y el segundo loop se va a referir a las Jotas, ¿sí? A la J, perdón, que es el control de las columnas. Entonces veamos, voy a hacer un poquito más pequeño mi diagrama, a ver si se alcanza a apreciar. Aquí se alcanza a apreciar. Vean este loop, que es el que está en rojo, y ahorita que es el que decimos que es el ciclo interno, y luego en azul podemos ver el ciclo externo. El ciclo externo en este caso va a ser para la I, lo que son las filas, y el ciclo interno para las columnas. Aquí se puede apreciar muy bien cómo un ciclo está dentro de otro ciclo, y eso es lo que me va a permitir ir capturando. En este caso la captura va a ser en filas. Repito, la captura va a ser en filas. Voy a regresar al tamaño normal, un poco, no tamaño normal, sino un poquito más grande, ¿verdad? Que se vea. Y voy a correr el programa. Y me dice lo que les comentaba yo. ¿Cuál es la dimensión? Ahorita le voy a dar un 3. Lo cual me va a pedir, ¿sí? Me va a pedir 9 elementos. De hecho, voy a ir capturando 1, 2, 3, ¿sí? Para que vean ustedes que son, ¿sí? Que son 9 elementos, ¿sí? Y ahora está imprimiendo ya en forma matricial, ¿sí? Vean ustedes en forma matricial los elementos. Acá vemos, perdón, acá vemos cómo está la variable, ¿verdad? En los otros ejemplos no lo vi porque quería precisamente llegar hasta este lugar para mostrar cómo se organiza. Vean cómo se organiza en el wash window la variable, ¿no? Vean la variable matriz y vean ustedes que aparece la variable matriz entre corchetes y se alcanza a ver una coma muy pequeña, ¿sí? Lo cual implica o indica que es un arreglo bidimensional. Al darle clic sobre el más de la variable matriz, se despliegan lo que son las columnas. ¿Sí? Vean, la columna 1, la columna 2, perdónenme, no son las columnas, son las filas. La fila 1, la fila 2, la fila 3. ¿Sí? Y luego si le doy clic sobre vean ustedes que el número 1, perdónenme, está entre menor que y mayor que, lo cual indica que es la fila 1. Le voy a dar clic sobre el símbolo de más y veamos, aquí están los elementos. Por ejemplo, el número 2 está en la fila 1, columna 2. El número 3 está en la fila 1, columna 3. Y así es como se va a interpretar, ¿sí? Ahora veamos, el número 4 está en la fila 2, columna 1. En la fila 2, columna 2. El 5, ¿verdad? El 6 está en la fila 2, columna 3. Y así sucesivamente, tal y como lo estamos viendo en
en Master Console, ¿sí? Entonces, esta es la manera de interpretar aquí en el wash window los valores almacenados en la matriz. Ok, tenemos que hacer un ejemplo ya más en claro, más complejo. Ahorita solamente lo que estamos mostrando es cómo se utiliza, ¿verdad? Cómo se realiza. Pero vamos a hacer un ejemplo en donde mostremos algo más completo de cómo se manejan los arreglos de memoria. Entonces vamos a bidimensionales estoy hablando, ¿verdad? Vamos a dejar aquí hasta este momento este tutorial para poder entrar a preguntas, dudas, ¿sí? Entonces, denme oportunidad y en estos momentos damos por terminado nuestro tutorial. Gracias.